¿Qué tal? Buenos días. Proponen reducir a 50 el número de diputados en la Asamblea Legislativa. De eso hablamos hoy en República. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a introducir a nuestros invitados. Esta mañana nos acompañan en República don Paul Steiner, miembro del Movimiento Democracia Limpia. También nos acompaña el doctor Félix Ulloa, presidente del Instituto de Estudios Jurídicos de El Salvador. Ambos son coautores, intuyo, de esta reforma que pretende reducir a 50 el número de diputados en la Asamblea Legislativa. La pregunta es, y quizá empiezo con usted, don Paul, ¿por qué reducir a 50? El número es arbitrario, o sea, no arbitrario, el número es producto de la reforma en sí. Félix es el experto en temas electorales y nos va a poder explicar el detalle, pero tenemos desde el año 2003 dos fallos de inconstitucionalidad sobre el artículo 12 y el artículo 13 del Código Electoral. Ahí es donde se define el número de diputados y la manera en que se distribuyen. Entonces, la Constitución es sumamente clara y eso es el tema tal vez del fallo más relevante en relación a hoy, que es sobre el artículo 13, logrado por una demanda interpuesta por Shafiq Handal y varios diputados del FMLN. Entonces, se declaró inconstitucional la manera en que fueron repartidos los diputados en el artículo 13, porque se repartió en base a territorio, en base a departamentos. Y la Constitución manda a que la base del sistema electoral es la población. Entonces, el primer paso que hemos hecho este grupo, que nos hemos unido para el proyecto que se ha trabajado de reforma, es primero considerar la población del país en relación al último censo, que es el de 2007. Son 5.8 millones de salvadoreños. Hay un censo que debería de hacerse en 2017 porque son cada 10 años, no sé si lo van a hacer, pero el reciente oficial es 2007. Y la idea es establecer, en base a buenas prácticas internacionales, un número consistente de habitantes que son representados por cada diputado. Entonces, en base al conocimiento y la experiencia de Félix, se ha establecido el número de 115,000 habitantes por cada diputado. El producto de 50 sale nada más de dividir 5.8 millones de los 115,000. Eso te da 50 diputados propietarios. Oímos un montón, desde que lanzamos el mensaje que íbamos a hacer esta propuesta, un montón de gente, no hombre, con 14 basta, no hombre, con 28 basta y démosle 2 más para ser generosos. No. La idea es que sea un cálculo oficial que solo varía con cada censo y así eliminamos la verdadera arbitrariedad, que es la que la partidocracia usa para favorecerse y protegerse. Entonces, al establecer esta reforma, la Asamblea Legislativa estaría cumpliendo un fallo que ha sido sujeto de desacato por 14 años. Necesitamos asegurar que resolvemos el problema. Ahorita tenemos 84 que son inconstitucionales por la manera en que se establecieron los territorios como la base de la población. ¿Y eso qué significa? No estamos queriendo espantar buitres con esto, estamos queriendo cumplir con la Constitución. Aquí no estamos tratando de reducir diputados, estamos tratando de asegurar que la manera en que se calculan y la manera en que se postulan como escaños sea constitucional. Ahí después la Asamblea Legislativa puede decidir si el número lo bajan a 92,000 o a 90,000 o 50,000 o lo suben a 150,000. Ellos tienen la iniciativa de ley, tienen la obligación de legislar. Nosotros hemos hecho una propuesta basada en buenas prácticas internacionales y un conocimiento del sistema electoral salvadoreño, que creo que Félix es uno de los pocos en El Salvador que lo tiene. Y la idea es que ya tenemos 4 diputados que nos dieron ayer esa firma para dejar que entre. Ahora
el debate comienza. Y el debate comienza a una altura tanto técnica como despartidizada. Así es como tiene que ser. ¿Por qué? Porque este es un tema que nos afecta a todos. Y la Asamblea Legislativa tiene que ser un órgano limpio y representativo de la voz de la voluntad ciudadana. Este es un ejemplo de la ciudadanía diciendo, el DUI que yo tengo dice que yo soy dueño de esta finca y lo que nosotros queremos es decirle a los capataces cómo queremos que la manejen. Ok, ahora Félix, entonces explícanos un poco acerca de esta sentencia que emitió la Sala de lo Constitucional, que aparentemente ha sido desoída y que tiene 14 años precisamente de ser desoída. Sí, mira, la sentencia se origina por una solicitud que presentó, como decía Paul, la presentó Chafik Handal junto con otros diputados del FMLN de esa época, creo que era Walter Durán, Humberto Centeno, no me acuerdo quién más, que fueron a la sala a pedir que se declarara inconstitucional una reforma que hizo la Asamblea frente a una demanda de inconstitucionalidad que yo presenté en el año 2000 y que la Asamblea, la Sala de lo Constitucional de la época, resolvió favorable. Pero los diputados hicieron el cambio de artículo en ese gatopardismo legislativo de cambiar para que todo siga igual. Entonces Chafik y yo tuvimos una plática, yo estaba en Haití y él me dijo que habían hecho este chanchullo en la Asamblea, que no estaba de acuerdo y que se presentara una nueva demanda. Pero yo tenía que salir del país, trabajamos un borrador ahí con Luis, ¿cómo se llama? Hay un abogado, Luis Arturo, que estaba en esa época ahí en la fracción, y ellos la presentaron. Y la sala resolvió a favor, declarando inconstitucional la circunscripción nacional, o sea, la famosa plancha nacional. O sea que solo ahí habían ya 20 diputados que deberían estar fuera del recinto legislativo. En esa ocasión, la Asamblea, en lugar de despacharlos para su casa, lo que hizo fue redistribuirlos en los departamentos. Y departamentos que tenían, por ejemplo, San Miguel solo elegía 5 diputados, a partir de eso elige 6. San Salvador creo que elegía 19, subieron a 24, es decir, se distribuyeron esos 20 en los departamentos y ahí es donde lo que dice Paul es totalmente cierto. Se utilizó el territorio o los 14 departamentos para acomodar los diputados y eso es inconstitucional porque el artículo 79 dice que es la población la base del sistema. Entonces lo que hemos buscado en esta propuesta es cómo garantizar que la población esté equitativamente representada y que cada representante, o sea, cada diputado represente el mismo número de habitantes y al hacer el ejercicio entre población oficialmente considerada, que es el censo de 2007, y la distribución en el territorio nacional por las 4 regiones que están en el censo, nos daba pues el resultado de 50 diputados, 11 para la zona occidental, 10 para la zona oriental, 5 para la zona paracentral y el resto, o sea 24 para la zona central, que es donde hay la mayor concentración de habitantes. La virtud de esta propuesta, y esperamos que los diputados así lo entiendan, es que resuelve 4 grandes condiciones constitucionales en esta materia. La primera, que se usa el criterio poblacional para asignar los escaños y no los departamentos, como ahora que a Cabañas le vamos a dar 3, a Morazán 3, y las poblaciones son diferentes. Es decir, en una hay, bueno, Cabañas no llega a 150,000 habitantes según el último censo. Bueno, entonces resolver el problema de la población como base del sistema electoral. Se resuelve el mandato de que debe ser un sistema proporcional para elegirlo, o sea, no pueden haber distritos uninominales, cada circunscripción es plurinominal. El que menos tiene 5, que es la paracentral. Luego resolver el problema de la igualdad del voto, porque así como está ahora, se está violando el artículo 78 que dice que todo el voto es igualitario y secreto, entre otras características. Pues hoy no, porque un diputado de la Unión necesitó un cociente electoral de 30,000 votos, mientras que uno de San Salvador necesitó uno de 25,000. Ya solo ahí hay una desigualdad en cuanto al peso del voto. Y la cuarta y última, que es la que establece el artículo 125, que dice que el diputado representa al pueblo entero. O sea, no hay el diputado de San Miguel ni el de Aguachapán, es decir, el diputado es nacional, representa a todo territorio. Entonces, ¿para qué estarnos adscribiendo y queriendo seguir
con el esquema de los departamentos como circunscripciones departamentales. Eso genera la inconstitucionalidad. Por eso es que en la propuesta hemos usado esta propuesta de 4 grandes circunscripciones: Occidente, Oriente, el Centro y la Parte Central. Y como dice Paul, esto es pues para iniciar el debate. Ahora, pero entonces, si te voy entendiendo bien, Félix, desde 1984, más bien 85, hemos estado eligiendo de manera inconstitucional nuestros legisladores. Siempre que ha habido los departamentos como criterio para asignar la representación, hemos violado la Constitución. Ese fue mi argumento en el año 2000 y lo hice hasta el 2000 porque yo entré como magistrado en el 94, después de los acuerdos de paz. El primer tribunal electoral integrado constitucionalmente con la reforma constitucional fue el que yo formé parte. Y cuando salí el 99, yo ya estaba convencido de que había en esa distribución de los diputados por los departamentos no solo un fraude a la Constitución, sino un fraude electoral, porque partidos con una cantidad de votos muy pequeña quedaban sobre representados, tenían una cantidad de diputados por esa forma de recoger el tercer diputado de los residuos. Entonces presenté la demanda en el 2000 y la sala de aquella época me la resolvió en el 2002. Cuando la Asamblea hizo lo que Chafik me dijo, el chanchullo, entonces fue que Chafik presentó la otra demanda en el 2002 y que se la resolvieron el año siguiente. O sea que ya pues, a partir del 2004 deberían haberse reducido el número de diputados. No se ha hecho. Nosotros ahora no venimos a pedir que se reduzcan los 20 de la plancha porque eso está en la sentencia, es simplemente ejecutarla. Lo que nosotros le planteamos es una propuesta más integral, porque considera no solo el tamaño del Parlamento, sino redefine las circunscripciones electorales y se lo ponemos a la Asamblea para que lo estudie y resuelva y legisle en base a esos 4 principios constitucionales. Si ellos no lo hacen, porque es posible que no se pongan de acuerdo, entonces habrá que recurrir a la sala para que haga ejecutar aquella sentencia del 2002, es la 48-2002, que es la de Chafik, y que se cumpla lo que Chafik pidió, pues decir que se declare que es inconstitucional tener 84 diputados y porque 20 no corresponden al criterio poblacional ni a la igualdad del voto. Ok, con ese vamos a la pausa. Cuando regresemos hay una ironía en esto. Fue Chafik quien interpuso la demanda y ahora el principal líder del partido de gobierno está diciendo que básicamente ustedes dos son un par de francotiradores. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Don Paul Steiner, antes de ir con usted para saber cuál es su valoración política sobre las reacciones que ya está provocando esta propuesta, quiero que escuchemos algo de lo que han dicho 3 de los principales diputados de 3 partidos distintos o de 2 partidos distintos en la Asamblea Legislativa. Escuchemos. Bueno, yo creo que esto es desnaturalizar nuestro sistema democrático, republicano y representativo. Creo que el reducir el número de diputados implica estar condenando al país a un bipartidismo en el cual pudieran surgir diputados que no sean de Arena o del FMLN en muy pocos lugares. Yo tengo el temor que al hacer una redistribución diferente puede atentar contra el pluralismo y vayamos conduciéndonos a un bipartidismo. Si a mí me dice que yo quiero un bipartidismo en El Salvador, le digo que no. Pero el problema es, el peligro es que podemos caer en un bipartidismo y ya estamos viendo demasiada polarización en este país como para caer en un exceso en donde este país no pueda avanzar. Bueno, bastante recelo, don Paul Steiner, en torno a esto, básicamente conducirnos a un bipartidismo. Intuimos que ese bipartidismo podría ser FMLN y Arena, y con el entrampamiento que hay ahorita, básicamente el país no se movería ni para adelante ni para atrás. Eso es el supuesto detrás de todo lo que están diciendo los diputados. Pero también don Medardo le dijo a un colega de otro medio de comunicación, los calificó a ustedes de francotiradores y de querer poner básicamente el país patas arriba.
de asustar a la gente y de alguna manera querer hacer cambios antes de los procesos electorales cuando deberían ser después. ¿Por qué después de los procesos electorales? Si esto es para que los procesos electorales funcionen. Pero déjame contestarlo. Y tal vez con una contestación directa al diputado Medardo González. Cuando el doctor Félix Ulloa y su servidor comenzamos con el movimiento Democracia Limpia, usted nos llamó golpistas. Luego, cuando yo me encontré con usted, cuando presentamos la pieza de correspondencia para que la corrupción y los delitos de delincuencia económica no prescribieran, usted me dijo que no tenía tiempo para hablar de corrupción. Ayer usted me llamó francotirador. Pues le acepto las críticas. Primero, sí soy golpista, vengo a golpear a todo corrupto. Segundo, sí soy francotirador, porque ahorita con el gatillo y la bala democrática estamos cerrando todititos los chanchullos que todos ustedes, los diputados que han protegido los intereses partidarios, han logrado poner al país patas arriba. Entonces, ¿cómo puede un diputado acusarnos de que lo que estamos haciendo es contra los intereses del país, cuando la actuación actual es contra los intereses del país? Es a favor de los intereses partidarios que se ha establecido lo que tenemos ahorita. Esta pieza lo que hace es limpia un poco la democracia. En el caso de los diputados que piensan que esto va a causar un bipartidismo, yo creo que Félix lo puso claramente ayer cuando dio las primeras declaraciones, y no es eso lo que ya tenemos. El 80% de los votos en la última elección fue para 2 partidos. Los demás ni siquiera al 1,5% llegan. Entonces, tenemos que asegurar que la base electoral sea correcta para que el cociente y el residuo funcionen correctamente para todos los partidos. Yo hice un cálculo rapidito en base a las elecciones 2015, no sé si lo hice totalmente correcto, pero hay 2 diputados, uno de un partido que no está hoy en la Asamblea, que hubiera entrado con residuos si se hubiera hecho esto correctamente, si esto ya estuviera. Entonces, eso lo que hace es crear más multipartidismo y protege los intereses del pequeño partido político, que es el espíritu de la Constitución. Si el objetivo es tratar de mantener el poder, mantengamos lo que ya tenemos. Pero, señor González, ¿cómo puede ser que ustedes ni siquiera, su fracción, ni siquiera apoya el gran logro de su líder histórico del 2003? Que ha cambiado tanto el FMLN en estos 14 años que ya no distinguen los valores originales. Yo creo que lo que tenemos que hacer es revisar lo que es democracia representativa y asegurar que realmente sea representativa de los intereses del pueblo, no de los partidos. Yo creo que vale la pena reconsiderar su posición. Lea la pieza porque ya está dentro. El miércoles que viene, agéndela para discusión en el Pleno y que la comisión comience el debate. No deje que la Sala de lo Constitucional les vuelva a venir a corregir la plana porque tienen 14 años de no haber hecho nada. Ahora, Félix, hay afirmaciones de estos 3 diputados del FMLN, así como de Gana, básicamente que la manera en la que estaría planteada la reforma podría conducir a tener 2 partidos. Yo en un momento dado favorecía el tener un bipartidismo, pero tal vez me situaba en una realidad distinta de un país distinto, donde digamos que hay legisladores que cruzan el pasillo y llegan a acuerdos, pero en un país como el nuestro, no sé si un bipartidismo sería lo más conveniente, efectivamente, y si los temores entonces de estos diputados están bien fundados, por un lado. Y por el otro, tengo entendido que la Constitución te pide que debemos tener proporcionalidad. Entonces la pregunta es, con la reforma que ustedes proponen, ¿se corre realmente el riesgo de que lleguemos a bipartidismo? No, de ninguna manera, porque la reforma no está modificando absolutamente nada del sistema, excepto reduciendo el número. Es decir, hay 84, baja 50 y cambia las circunscripciones. O sea, los partidos van a tener todos las mismas oportunidades de competir, van a tener incluso más facilidades de promover a sus candidatos porque van a ser menos
los números a llenar ya no van a ser 14, sino que 4 circunscripciones, y eso les va a facilitar hacer la promoción, presentar buenos candidatos, etcétera. Yo creo que las expresiones de algunos diputados que no, yo no sé cómo pudieron opinar sobre una pieza de correspondencia que no conocían, o imaginarse situaciones que ni siquiera están planteadas en la propuesta. Lo que sucede es que hay algunos políticos que no resisten la tentación cuando se les pone el micrófono de decir cualquier cosa. Hay que controlar la incontinencia mental, porque si no uno corre el riesgo de decir cualquier cosa y después ya está dicho. No, yo los invito a que la lean, a que la estudien, a que si requieren de mayor información con gusto se les proporciona, y que se abra un debate democrático, porque necesitamos que el legislador secundario esté en la línea del legislador constitucional o del legislador constituyente. Así como está hoy la Asamblea Legislativa, se están violando varios de los principios y del texto constitucional. El artículo 79 no corresponde a lo que en la actual composición de la Asamblea y su integración está diseñada, porque han tomado el territorio como base, es decir, han definido que hay 14 departamentos y ahí han hecho a meter los diputados en los 14, y es al revés. Lo que hay que agarrar es la población y ver cómo se distribuye de tal manera que lo que dice el artículo 78 de que el voto es igualitario se corresponda con esa forma. Eso es la propuesta, tan simple como eso. Entonces no estamos aquí ni pensando en modificar el sistema político, de volverlo pluripartidista versus bipartidismo, porque lo que hay ahora es un bipartidismo de facto, porque los dos grandes partidos son los que se disputan más del 80% del voto, y el resto queda para los partidos pequeños. ¿Va a cambiar esta situación con esto, sí o no? No lo sabemos, porque va a depender del comportamiento que tengan los partidos ahora en esta nueva realidad, cuando tengan que ir a elecciones primarias y los candidatos que propongan a la población sea la población la que decida, porque también la trampa que ha tenido este viejo sistema electoral ha sido que con este diseño, incluso antes era peor, porque antes habían 8 departamentos con 3 diputados, y los 2 partidos mayoritarios se vayan uno cada uno de cociente, y el residuo se lo llevaba un tercer partido. Es decir, y ya conocemos cómo fue esa historia. A eso fue que yo le propuse o le solicité a la sala, lo declaré inconstitucional. Y cuando cambiaron ese artículo, que era el 12 antes, y después lo pusieron 13, dejaron lo mismo. Nada más que solo dejaron 6 departamentos con 3 diputados. Pues a eso Chafik vino y pidió, y se declaró inconstitucional, y declaró inconstitucional la plancha. O sea, pues que esta es una batalla democrática que no tiene color político ni ideología, sino que es simplemente un tema de diseño electoral, tomando como base las normas fundamentales. En este caso, los artículos de la Constitución 79, 78, 125 y el más importante de todos, el 83, porque ahí dice que el país tiene como base la soberanía popular, o sea, es el pueblo el soberano, y nosotros como parte de ese pueblo les estamos pidiendo a los representantes que legislen conforme a nuestra Carta Magna. Ahora, don Medardo dice algo que de repente suena bastante razonable, y dice: no debe haber modificación a las reglas del juego antes de los procesos electorales. Ya tuvimos una experiencia en la elección anterior y se le complicaron las cosas al Tribunal Supremo Electoral. ¿No traería esto complicaciones innecesarias? ¿No es mejor esperar hasta después de la elección de 2018? Al revés, justamente esperamos a que pasara la experiencia. Estamos en un periodo postelectoral. Las elecciones fueron en el 2015, las legislativas. O sea, estamos justamente a la mitad, y esperar a que pase en el 2018, cuando ya hay una sentencia de la sala que incluso introduce el voto en el exterior para las elecciones municipales y legislativas, sería complicarle más al tribunal una carga que se le ha puesto a la Asamblea por la forma en que ha legislado, y que le complica al tribunal con eso del voto cruzado. Te digo que en el mundo somos el único país que tiene el voto fraccionado. Es decir, de los 211 sistemas electorales que hay en el mundo, este es el más complejo de todos. ¿Por qué? Porque hemos tratado de proteger a los partidos y a sus cúpulas en su forma de designar candidatos y de seleccionar representantes en el Congreso, y no
al ciudadano, al elector y al pueblo soberano para que elija a su representante. Hay un cambio, aquí hay un concepto fundamental, y lo que hace ahí Medardo, es, quizás no le soplaron bien, que él dice, no hay que cambiar las reglas del juego antes que empiece, sino después que ha terminado. No, la norma, y que yo le he planteado en muchas ocasiones, es no se pueden cambiar las reglas del juego cuando este no ha comenzado. O sea, cuando este ya está, el juego ya está desarrollando, no puedes cambiar las reglas, que se hizo en muchas ocasiones en la Asamblea. Cambiar reglas cuando... Mira, a mí me tocó esa dura experiencia en 1997, que se cambiaron muchas reglas de juego cuando ya estábamos ejecutando el proceso eleccionario. Aquí lo estamos haciendo con anticipación, para que cuando el juego empiece, que va a empezar ya en marzo de este año, que es un año antes de la elección, estén las reglas claras y previamente establecidas, reconocidas y aceptadas por los jugadores. Y si puedo solo agregarle ahí, con las nuevas 4 zonas electorales que estamos proponiendo, se simplifica mucho más la administración de la elección. Déjeme detenerlo ahí porque precisamente esa era mi siguiente ronda de preguntas, porque así como está planteado ahorita, algunos están diciendo que la gran sábana que vamos a tener para votar va a complicar a muchos electores. La pregunta es si esto simplifica entonces la manera de votar. Muchísimo. Con eso venimos cuando regresemos de la pausa, ya volvemos. Gracias por continuar con República. Bueno, don Paul, nos quedábamos precisamente en el hecho de que si esta reforma que ustedes han propuesto se aprueba, de repente podría simplificarse la manera en la que los salvadoreños votan en esta república. Porque hasta este momento lo que muchos nos han dicho es que probablemente la manera en la que vamos a votar va a ser un poco complicada. Es decir, con una gran sábana, dependiendo del departamento en el que votes, por ejemplo San Salvador, con las fotografías quizás de los diputados suplentes o los nombres, pero todos ahí, con una gran papeleta de este porte. Pero con esa reforma se puede simplificar, menciona usted. Sí, si nos vamos de esa manera tenemos suficiente para cubrir los hoyos en los techos de las escuelas. Yo creo que esta propuesta lo que hace es lo organiza mucho más pragmáticamente. Primero, la circunscripción o la zona electoral con mayor número de candidatos es la central con 24, creo que son. Entonces, eso sería muy similar a la papeleta de San Salvador. Pero el hecho de que hay mucho menos suplentes significa que ellos también pueden aparecer en esa papeleta. Es más, si la Asamblea Legislativa quiere ser pragmática, ellos podrían no tener una papeleta de suplentes separada y los de menor voto de la misma lista de candidatos de los 24 de cada partido son los que se determinan como los que entran como suplentes. La otra cosa que va a hacer, el Tribunal Supremo Electoral solo va a tener que manejar 4 regiones en vez de 14. El mismo tema de la publicidad, el mismo tema, las juntas receptoras de votos van a ser las mismas porque es el voto residencial. Toda esa logística sigue igual. Pero al reducir ese número de diputados y al reducir ese número de circunscripciones, la logística de administración de elección del tribunal baja dramáticamente. Se presta mucho más a un voto electrónico si deciden hacerlo, tal vez no para esta, pero para futuro. Se presta mucho más a una reorganización de los municipios para una municipal a futuro. Entonces, yo creo que el que comienza a analizar esta propuesta, comienza a decir, vaya, sí, hay oportunidades de simplificar el proceso, de hacerlo con más sentido común y que la gente, la misma población lo entienda mejor. Una de las cosas que simplificaría muchísimo la siguiente elección es que quiten la bandera de la papeleta. La bandera no tiene cara, ahí están las caras, voten por las caras que quieren. Otra opción que tienen, no lo tenemos en esta propuesta porque no nos compete a nosotros,
pero es algo que realmente, si quieren simplificar, tienen todas las herramientas para poder hacerlo. La otra cosa que tenemos que reconocer es que el costo de administrar la Asamblea Legislativa baja dramáticamente. Si tú te imaginas, 34 diputados menos, digamos que todos son de llanura, cada uno de esos tiene $12,000 mensuales de gasto, de asesores y asesores de asesores, más su sueldo, más su seguro médico, etcétera. Entonces, va a bajar dramáticamente el costo de legislar en el país. Pero creo que 50 personas es más fácil que se pongan de acuerdo que 84 de todas maneras. Las mismas reglas de mayoría simple, mayoría calificada aplicarían. Y la clave está en asegurar que los que llegan a legislar por el bien común, no por el bien partidario. Si logramos vencer eso en 2018, vamos a tener el mayor avance, no importa si sean 84 o 50. Ok, quiero que escuchemos, Félix, antes de ir contigo, algo de lo que dijo también el diputado Mario Ponce, así como el doctor Portillo Cuadra del Partido Arena, que parecen tener unas opiniones que son ligeramente distintas a las que escuchamos previamente. Escuchemos. Técnicamente los departamentos que saldrían más perjudicados, nosotros los tenemos bien identificados, que serían San Salvador, La Libertad, San Miguel, Santana, La Libertad y Sonsonate. Están sobre representados. Más allá de decir si la propuesta es viable o no, lo primero que los partidos políticos tenemos que hacer es analizarla y estudiarla con mucha responsabilidad y posteriormente que se haga un estudio exhaustivo, pues analizar su viabilidad. No le veo problema porque eso era lo que existía antes de los acuerdos de paz. Bueno, eso es algo que es interesante, porque sí teníamos menos diputados antes en este país, no teníamos 84, pero también teníamos menos gente. Pregunta, Félix, cuando ya integramos los otros elementos, por ejemplo, el voto por el rostro, el hecho de que se tienen que empezar a hacer procesos verdaderamente democráticos al interior de los partidos para la selección, o debería decir idealmente elección de sus candidatos a diputados, ¿cómo favorecería eso, digamos, el avance de nuestra democracia republicana? Bueno, mira, el avance se da no solo por estos mecanismos de diseños electorales, sino otros elementos que tienen que ver con la cultura política, con las condiciones económico-sociales de una sociedad, etcétera. Esto lo que es una propuesta eminentemente técnica, buscando conciliar la forma de integración de la Asamblea Legislativa conforme los principios y los preceptos constitucionales. Eso es todo. Yo no sé por qué. Bueno, en el caso del diputado Ponce, que habla de los departamentos que salen más afectados, porque sigue todavía con el concepto de la distritación electoral en base a departamentos. Rompiendo ese esquema, olvidándose uno de los departamentos y viendo la población, vemos que tenemos, ¿verdad?, el 19.7% de toda la población en la zona oriental, pues ya no pensamos en San Miguel, en Morazán, en La Unión, pensamos en la zona. Y así se hacen los planteamientos de las apuestas al desarrollo, no van con esa visión de micro, sino con una visión más amplia, más integradora. Y como decía el diputado Portillo Cuadra, primero hay que estudiarla antes de opinar, porque hemos estado escuchando algunos dislates de personas que se han atrevido a opinar sin haberla leído, sin haberla conocido, y esto genera confusión en la población. Genera temores. Si se llega a decir que queremos poner el país patas arriba, la gente va a creer que somos unos incendiarios, además de francotiradores, y no se trata de eso. Estamos viniendo aquí a dar nuestra modesta contribución, nuestro modesto aporte para mejorar no solo la calidad de la democracia, buscando que haya mecanismos que mejoren la representación parlamentaria, sino dándole al país un nuevo rostro y poniéndolo en sintonía con la Constitución y con el siglo XXI. Es decir, lo que decía el diputado Ponce, es cierto, antes de los acuerdos de paz no teníamos esta cantidad de diputados. La plancha de los 20 se incrementaron para las elecciones de 1994, porque en las elecciones de 1991 corríamos con los 64 diputados hasta el 91. Ahora, Félix, tú que has viajado por el resto del mundo y has estudiado otros sistemas electorales en general, ¿cuál es el ratio cantidad de habitantes
versus representante? Mira, yo siempre he dicho que hay una fórmula matemática que se establece en la ciencia política, que es bastante compleja porque te toma en cuenta variables como extensión territorial, población económicamente activa, población en general, factores educativos, es decir, toda una serie de elementos, y te da una ecuación y con eso tú calculas el tamaño de los congresos, así se llama. Yo les puedo dar la referencia bibliográfica, los que estén interesados, para buscar la fórmula para definir el tamaño de los parlamentos. Aquí lo que hemos usado como referencia puede ser una visión aquí nomás en el Istmo Centroamericano, para ver el tamaño que tienen los parlamentos en nuestra región y medirnos nosotros para ver si están o no están representados. Pero más que estar viendo el derecho comparado, porque no todos los sistemas tienen las mismas reglas. Por ejemplo, si ves Guatemala, en Guatemala no hay diputados suplentes, por ejemplo. Allá no se eligen suplentes. Entonces, ¿podemos seguir el caso de Guatemala? No, porque aquí la Constitución crea la figura del suplente. ¿Podemos seguir el modelo de Estados Unidos? No, porque primero es un sistema federal, es decir, hay mecanismos estatales y mecanismos federales, pero además son sistemas mayoritarios. Nosotros tuvimos ese sistema antes de 1963, cuando el partido que ganaba la elección se llevaba a todos los diputados, y eran unas asambleas monocolores. Fue en 1963 que el coronel Julio Alberto Rivera, el presidente de aquella época, introdujo el método de la representación proporcional, y ya para 1964 ya pudieron haber otros partidos, que no era solo el partido oficial el que se llevaba la mayoría del Congreso. Ya apareció el PDC, apareció el PAR y apareció el PCN de aquella época. Entonces hemos venido evolucionando. Yo creo que si esto no se le ve, como lo están viendo algunos diputados que tienen el cristal ideológico, que ven una conspiración en todo, que dicen, ¿y qué intereses hay detrás de esta propuesta? Es decir, si uno se quita esa venda ideológica y empieza a ver esto desde una perspectiva no solo democrática, sino con el sentido de darle al país la arquitectura gubernamental que necesitan las sociedades modernas y democráticas, vas a ver que esto lo que te está poniendo en bandeja es una modernización y democratización del sistema de elección de diputados. Nada más, no estamos tocando nada que no esté planteado ya en la Constitución. Por eso es que es extraño estas reacciones de diputados que, sin conocer la propuesta, hablan de un bipartidismo o que se va a afectar el pluralismo. ¿De dónde? Es decir, ¿de dónde sacan eso? Es decir, eso es lo que te decía, eso es incontinencia mental de decir cosas sin tener una base sólida, ¿verdad? Un conocimiento previo que te permita dar esa opinión. Así que yo creo que la oportunidad está servida. Los diputados tienen en sus manos una propuesta estrictamente ciudadana, sin ningún fin político, sin ningún interés oculto, más que el de hacer cumplir la Constitución y que los diputados que sean electos tengan ese respaldo, no solo la legalidad electoral, sino la legitimidad de la representación igualitaria de toda la población. Ahora, don Paul, uno de repente puede entender a algunos funcionarios del gobierno o funcionarios de la Asamblea cuando afirman que esto es poner patas arriba el sistema político y que quién sabe qué tipo de agenda hay detrás de este tipo de movimientos, porque cuando uno mira a lo largo de los últimos 6 años aproximadamente, cuando miras, por ejemplo, que se ha declarado inconstitucional a un presidente del Tribunal Supremo Electoral, que ahora es el secretario de Comunicaciones, por ser miembro del FMLN. Se ha declarado inconstitucional el nombramiento de un presidente de la Corte Suprema de Justicia, don Ovidio Bonilla. Se ha declarado inconstitucional el nombramiento de algunos miembros del Consejo Nacional de la Judicatura. Se ha dicho que los funcionarios de segundo grado no pueden tener ningún tipo de, o casi ningún tipo de afiliación partidaria. Y ahora vamos con esto. Es decir, es como que dicen, bueno, están atentando contra la clase política y son los políticos los que de alguna manera corren este país y que es contraproducente. Quien corre el país realmente es la ciudadanía. Si nos ponemos a pensar, todos los fallos de la Sala de lo Constitucional fue un ciudadano quien puso la demanda para comenzar. Sin embargo, esa distinción de haber llevado esta pieza de correspondencia ayer a la Sala de lo a la Asamblea Legislativa, en vez de llevarla a la Sala de lo Constitucional y decir, miren, vaya a corregir en la plana otra vez porque no han legislado por 14 años, significa que lo que estamos dando es la oportunidad al órgano legislativo, cuya competencia es legislar, de cumplir el fallo de hace 14 años.
Si no están de acuerdo con esta, pues que hagan otra, pero que cumplan el fallo. El punto al final del día es que la Asamblea Legislativa tiene que hacer su trabajo. Ahora, patas arriba es la situación en la que ya estamos. Imagínate, ya estamos en 2017 y no hay presupuesto. Eso no lo hemos hecho nosotros. Ningún francotirador vino y causó eso. Ellos mismos lo causaron. El año pasado hubieron un montón de incumplimientos de ley, como el no pago del FODES, varios otros incumplimientos. Pero, ¿qué pasa? Eso no fueron francotiradores, eso le convino a los partidos políticos, entonces por eso todo está bien. Pero para mí eso significa estar patas arriba. Lo que necesitamos es ordenar y limpiar la democracia. Y cuando alguien viene y dice, mire, ordenemos aquí, es cuando incendian los mercados o cuando comienzan a decir, no, esto no es, esto es golpe de Estado. Pero a cualquier perro que tú le quieras quitar su comida, te va a gruñir. ¿Por qué? Porque le estás quitando algo que ya es de él. Y si la clase política ha llegado y se ha declarado o autodeclarado dueño del Estado, pues que reconsideren, porque el DUI, la foto que está en el DUI, dice de quién es el verdadero dueño del país. Y hay alrededor de 5.8 millones, un poquito más, desde el 2007, que somos los dueños. Entonces, el momento que la clase política comienza a tomar las posiciones como la toma Portillo Cuadra, como la toma Ponce, como la tomó ayer Juan Valiente, como la tomó ayer Cristina López, como la tomó ayer Rodolfo Parker, de decir, yo le doy la bienvenida a esta pieza porque nos va a dar la oportunidad de debatir esto, de un debate de altura. Es que eso es lo que es legislar, eso es representar la voluntad ciudadana. ¿Por qué un diputado siente que yo voy a intimidarlo presentando una propuesta de ley? Claro. Bueno, déjenme interrumpirlo, se nos acabó el tiempo, no me resta más que agradecerles Félix y don Paul de haber estado esta mañana aquí en República. Ustedes, amigos, se quedan con la emisión matutina de Teleprensa. Soy Carlos Toledo, gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos, hay que cuidarla. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona.